Hola, 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 muy buenos días. Bienvenidos una vez más a la sala Caño Cristales, donde en la mañana de hoy tendremos un interesante conversatorio y estaremos hablando sobre la colaboración con el cliente, sobre negociación contractual con historias de usuario, donde nuestros facilitadores Jorge Abad y Lucho Salazar nos estarán hablando de este interesante manifiesto ágil. Ahora bien, les hablo un poco de la biografía sobre Jorge y Lucho. ¿Quién es Jorge? Jorge es un Regional Agile Coach de Data Consulting, Enterprise Agile Coach, Trainer Management 3.0. Maneja su blog Lecciones Aprendidas, autor de diferentes biografías. Y su propósito es acompañar a equipos y organizaciones para que logren resultados grandiosos. Ama aprender y compartir experiencias. De igual manera, es uno de los fundadores. Y todo este camino nos ha acompañado generando valor, conocimientos y aprendizaje. Ahora bien, Lucho Salazar. ¿Quién es Lucho? Bueno, muchos lo conocen ya. Agile Coach, consultor, facilitador en marcos de trabajo y prácticas ágiles. Coautor del libro de historias de usuario, una visión pragmática, creador del User Story, Conversation Canvas y de Agile Triangle Standard. Un enfoque integral Agile para la gestión de proyectos, equipos y personas. Traductor al español de la guía Scrum y de la guía de Nexus. Traductor del libro, una guía de supervivencia, la adopción y transformación ágil, trabajando con cultura organizacional de Michael Sauta. Lucho se ha dedicado a habilitar entornos muy productivos para equipos de desarrollo de productos. Su foco es llevar a los equipos a pensar en mejoramiento continuo, a la vez que interactúen como un sistema complejo que les permita entregar frecuentemente productos de valor para el negocio mientras se divierte haciéndolo. Ahora bien, ya habiendo leído esta interesante biografía de nuestros dos facilitadores, le damos la bienvenida tanto a Jorge Abad y Lucho Salazar. Bienvenidos, mis estimados facilitadores. Hola, gracias Rubén. Hola Rubén. Doc, ¿cómo te va, hombre, Doc? ¿Qué más, compa? Sí, no? Descansaste después del foro, interesante. Sí, estuvo interesante, sí. Estuvo bastante bueno. Bastante bueno. Ahora estuvimos viendo un poco la charla de Claudia y interesante también. Esto también va a ser un poco como una extensión de todo eso. Vamos a seguir hablando de lo mismo, solo que con un instrumento de los favoritos para nosotros, como la gente entenderá, que es este de las historias de usuario. Sí. Ok. Entonces, la idea es que lo hagamos bastante conversado. Sí, vamos a mostrarles algo, pero que nos vayan haciendo preguntas. Rubén nos va ayudando por allí con el tema. Claro que sí. Sí. Bueno, entonces, Lucho, ¿presentas vos o presento yo? Yo voy compartiendo aquí la pantalla. Dale. La presentación, pues, que teníamos inicialmente. Sí, ahora, una cosa para todos, quisiera más que fuera algo muy interactivo, ¿sí? Quisiera nosotros preparamos una presentación justo pues buscando cómo generar impacto y cómo acompañarlos en esta charla, pero sí quisiéramos mucho interactuar con ustedes, ¿sí? Que ustedes nos compartan sus preguntas, etcétera. ¿Cómo piensan, por ejemplo, que se puede dar esto de las historias de usuario, exactamente de cómo va a ser esto de por qué es relevante este tema, el tema de contratación, sí, de contratos ágiles, etcétera? Lucho, dale. Entonces, exactamente, dale. Sí, es eso lo que queremos básicamente. Y vamos a partir de la esencia, ¿cierto? Estamos en el camino ágil y ¿qué necesitamos inicialmente? Sí, eso es lo que vamos a estar mirando, y entonces empecemos un poco, Doc, hablando del manifiesto ágil. Cuéntanos un poco del tema. Bueno, el manifiesto pues tiene justo ese reto que nos comparten en sus creadores, y ellos nos dicen, venga, resulta que nosotros, después de un bagaje de 10 o 15 años, el manifiesto ágil se firma en el 2001, ellos terminan diciendo, señores,
estamos descubriendo esto y pensemos que hay una forma distinta de hacer las cosas a como estaban manejando. Si ellos dicen, venga, valoramos entregar resultado, valoramos el software, valoramos el trabajo en equipo, valoramos el software funcionando, entregar resultados, valoramos mucho colaborar con el cliente y responder al cambio. Entonces, si vamos a pensar en historias de usuario y si vamos a pensar en la colaboración con el cliente, todas estas deben estar y aún los contratos deben estar por encima de generar mucho, de generarle valor, ¿sí? De que todo esto que estamos moviendo dentro de nuestra organización debe estar organizado hacia la generación de valor. Eso es un mensaje como clave bien importante y justo vuelvo y lo comparto la imagen anterior, venga, colaboremos. La agilidad no es un tema de tome y vuelva y cuando usted no está en un restaurante, usted no dice, venga, tráigame una gaseosa y una hamburguesa, usted se va con el pedido y vuelve y ya, y se come su hamburguesa. No, esto es algo que requiere la colaboración. Por eso cuando los firmantes del manifiesto lo ponían es, venga, es que necesitamos colaborar. Es más importante colaborar que un contrato, ¿sí? Y hay que tener en cuenta eso. Lucho, ahí te la dejo. Que en ningún momento quiere decir que no hacemos contratos, ¿cierto? Solo que ya hacemos más énfasis en esto de la colaboración. Venga, necesitamos trabajar juntos en esto, ¿sí? Mi promesa como sea al interior de la empresa, ¿cierto? O como proveedor externo, es entregarle el producto o servicio de la manera correcta, pero su trabajo es que ese sea el producto o servicio que realmente la organización o sus clientes finales necesiten en el momento correcto. Es eso. Y por eso es que partiendo también de los principios del manifiesto ágil, sigue siendo nuestra mayor prioridad, satisfacer al cliente, pero de una forma muy, muy específica, entregando software, en este caso software o producto o servicio con valor de manera temprana y frecuente, en periodos muy cortos de tiempo, básicamente. Ahí yo quisiera, y vuelvo y les digo, estamos muy, muy pendientes del chat y para justo, es conversatorio. O sea, yo sé que estamos hablando Lucho y yo, pero miren, si el software es de valor, las historias de usuario tienen que ser de valor. O sea, esto no se trata de venga, no, escribamos todo lo que se nos ocurra. Hombre, claro, en un proceso de tormenta de ideas, de brainstorming, pues tiene sentido. Pero llega el momento en que, venga, ¿qué es lo de valor? ¿Cuáles son las funcionalidades, las historias de usuario, las épicas que son de valor? ¿Sí? Y eso, ya, con eso empiezas a centrarte. Suena y hay una conversación que Lucho y yo hemos tenido mucho, y suena dentro de la comunidad ágil, y no tiene nada de malo, se mueven muchos temas, sí, muchos, y muchos dicen, no, venga, es que otra vez van a hablar del manifiesto ágil, otra vez van a hablar de Scrum, otra vez venga, es que hay dos razones. Uno, cada vez más personas se vienen a sumar a esta forma de trabajo, y dos, todavía hay muchas ideas que están mal concebidas. Y no hay nada malo con eso, justo para eso estamos, para ayudar al cambio, ¿cierto? Entonces no se trata de listo. Yo les cuento, yo por ejemplo, mis primeros sprint, ahí ya más saliéndome un poco del tema, Lucho, ahí, mis primeros sprint, yo no tenía timebox. El timebox mío era hasta que terminemos. Y eso nos íbamos, o sea, mis sprint no eran de 2 semanas, sino de 5 semanas. Pero ya después aprendí que no eran de 5, que era 2 semanas, y que lo que alcancé a hacer y lo que alcancé a hacer. Pero justo eso es lo que nos ayuda a ir aprendiendo. Entonces, hablar de lo esencial siempre va a ser importante. Exacto. Entonces, vamos un poco rápidamente antes de pasar a las preguntas con este tema. Algunos de los principios del manifiesto ágil que nos ayudan con esto. Recuérdenlo, aceptamos que los requisitos cambien incluso en etapas tardías del desarrollo. Sí, fundamental. Sabemos que si estamos usando Scrum, la idea es que el sprint esté protegido, que no haya cambios, al menos no cambios sustanciales una vez que comenzó el sprint,
pero lo que sigue a continuación en el siguiente sprint y en los siguientes bien puede cambiar. Eso pasa y todo el tiempo. También esto, los responsables del negocio y los desarrolladores trabajamos juntos de forma cotidiana durante todo el proyecto. ¿Qué parte de cotidiana no entendemos? Exacto. A ver, vos que sos tan amante de la gramática y que manejas un espectro de palabras que no manejamos el resto de los mortales. Venga, ¿qué interpretación le das a cotidiana? De verdad, ahí es donde... ¿Qué significa cotidiana? Es sencillo. Dícese de todos los días. No es cada 5 días, no es llegar a la planning y volver a la review, es todos los días. Ahora bien, sí, eso es difícil. Eso no lo vamos a lograr de inmediato. Necesito un dueño de producto de tiempo completo todos los días. No es tan fácil, ¿sí? Pero hay que empezar a hacer el trabajo de cambio en los comportamientos y empezar a mostrar los beneficios. Oiga, miren lo que estamos haciendo con 1 hora de trabajo del Product Owner al día. ¿Qué tal si nos los presta 2 horas? Y más adelante, ¿y qué tal si nos los da medio tiempo? Hasta que podamos conseguir de que sea de tiempo completo realmente eso. Entonces, tengámoslo muy en cuenta. Es necesario también, ¿sí? En un entorno colaborativo necesitamos estarnos comunicando cara a cara. Está demostrado, es el método más eficiente y efectivo de comunicar información al equipo y entre sus miembros. Recordémoslo, la conversación cara a cara. Lucho y Jorge, ¿y qué hacemos hoy en un entorno remoto? Encendemos la cámara, ¿sí? Y estamos tratando, miren, buena parte de el 55% creo de la comunicación ocurre a través de la expresión corporal. Entonces es necesaria la cámara, los gestos, ese tipo de cosas es fundamental que la tengamos en cuenta. Y finalmente aquí les tenemos una pregunta, ya vamos a ir a las de ustedes, pero les tenemos una pregunta, ¿sí? ¿Cuántas veces hemos tratado o hemos hablado del contrato, de los acuerdos de niveles de servicio, de la forma como se está desarrollando el proyecto o se está desarrollando el producto legalmente en nuestras retrospectivas? ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Tratamos cualquier cantidad de temas, pero este no. Es algo pues ahí que les dejamos en el tintero para que lo piensen. Y es que, recuérdenlo, continuamente estamos reflexionando, inspección y adaptación, ¿sí? Para mejorar todo el tiempo. Ok, Lucho, entonces vamos para las preguntas, ¿ok? ¿Qué te parece? Sí, empecemos con algunas preguntas aquí. Te leo una, o no sé qué tiene. Las pongo en pantalla, Lucho. Las pongo en pantalla, ustedes las van viendo. Ok, sí. Perfecto. Voy. Exacto. Se debe arrancar por unos sprints de definición de historias de usuario. Ay, qué buena, pero miren, es que por eso yo quisiera contarles mis inicios, ¿sí? Cuando y insisto, no tiene nada de malo, pero yo tenía la formación de Project Manager y para empezar a resolver muchas preguntas de cómo debería comportarme en un modo ágil, yo tenía impreso al frente de mi puesto los principios y los valores. Y, o sea, qué es lo que se valora y cuáles son los principios. Y entonces empezaba a tomar decisiones. Entonces, la pregunta que dicen unos sprints de definiciones de historias de usuario. Venga, hay que entregar software frecuente. El manifiesto nos dice, oiga, es necesaria la conversación cara a cara, es necesaria la presencia del cliente durante el desarrollo del producto. Obviamente, puede que usted al inicio necesite tal vez lo que llamamos un inception y un momento de definición de algunas historias de usuario, pero en ágil la construcción del producto se va dando en una definición progresiva
de los requerimientos, hablemos de las historias de usuarios. Sí, nosotros en el mundo ágil expresamos los requerimientos o las mejoras historias de usuario, entonces hacemos esa definición progresiva de esas historias de usuario. Entonces, tratar de tener todas las historias de usuario definidas al inicio, eso es cascada, eso es generar desperdicio, eso es generar, eso se va a ir a la basura, ¿sí? ¿Por qué? Porque el mundo está cambiando. ¿Cuántas historias de usuarios se fueron con el COVID a la basura? ¿Cuántos requerimientos se fueron a la basura con todos estos cambios que estamos viviendo? Entonces no tiene sentido hacer esfuerzos para definir y tratar de imaginarse el futuro dentro de 8 o 15 meses. No, trata de adivinar el mundo dentro de los próximos 2 meses. Si quieres, escribe o plantea la historia de usuario que van a trabajarse en 1 mes o 2 meses y lo otro pues lo harás después. Y el contrato, no, el contrato te debe permitir esa flexibilidad, porque si no, no va a ser ágil, no va a ser ágil. Lucho. Exactamente, sí. Entonces, la idea es que ese trabajo a priori, ¿cierto? Al comienzo de definición, corremos el riesgo de que se pierda, ¿sí? Hoy por hoy las organizaciones están cambiando el concepto de valor continuamente. Lo que hoy tiene valor, quizás mañana no lo tenga por la presión del entorno, ¿sí? La competencia, el gobierno, los mismos usuarios, aspectos extremos como esta pandemia que estamos viviendo. Entonces no es bueno hacer ese nivel de detalle antes de empezar. Y miren, avanzando un poco, algo que tengamos en cuenta de la guía de Scrum, el dueño de producto, ¿sí? Recuerden que el dueño de producto es quien expresa claramente los elementos de la lista del producto, ¿sí? Los ítems del backlog. Eso se puede hacer mediante historias de usuario y además se asegura que el equipo de desarrollo entiende los elementos de la lista de producto al nivel necesario. Es una de sus grandes responsabilidades. Por supuesto, el dueño de producto podría hacer todo eso o delegarlo en el equipo de desarrollo para que lo tengan en cuenta. Sin embargo, en ambos casos, el dueño de producto sigue siendo el responsable de dicho trabajo para que lo tengamos en cuenta. Y también, sí. ¿Qué ibas a decir ahí? Lucho, no, ahí sí quisiera, devuélvete un poco, devuélvete el slide, y yo quisiera, muchos coinciden que las historias de usuario deben ser hechas por el Product Owner. La respuesta es no. O sea, obviamente el Product Owner interactuará con un montón de personas dentro de la organización, etcétera, pero puede apoyarse en el equipo y habrán historias de usuario, no funcionales, no técnicas, sino llega el equipo que está construyendo el producto, llega a conocer tanto el producto, lleva a tener tanto dominio del producto que también es capaz de ayudarle al Product Owner a escribir historias de usuario. Más aún así, la responsabilidad de las historias de usuario es de él. Eso, Lucho, aquí dice justo, podría hacer el trabajo anterior o delegarlo en el equipo. Sin embargo, en ambos casos, o sea, él puede hacer el trabajo o delegarlo en el equipo. El dueño o el responsable es el Product Owner. Entonces, bueno, entonces ahí viene otra pregunta. Claro, el Product Owner puede escribir historias de usuario, ¿sí? Perdón, el equipo puede escribir historias de usuario, ¿ok? Sí, sí. Es que una cosa es escribirlas y otra es que hay que abordarlas siempre, hay que tratarlas con el dueño del producto o con el representante del negocio. Y finalmente recordemos esto, las mejores arquitecturas, requisitos y diseños emergen de equipos autoorganizados. Eso también lo sabemos. Los equipos autoorganizados son más altamente productivos, más altamente creativos, innovadores. Entonces hacen mejor su trabajo. Claro, y esto sale el manifiesto. Entonces, por eso les digo, entonces el manifiesto que cuando le preguntan a Sutherland, hombre, ¿qué piensa del manifiesto? Él dice, mucho del manifiesto fue extraído de Scrum y XP, que eran los dos marcos o las dos metodologías que estaban presentes al momento de firmarse el manifiesto. Sí, entonces miren que debemos de tener en cuenta que los requisitos emergen de ahí. Entonces vuelvo en el punto, a creer que todo esto se va a definir a priori o que
es una mala práctica. Es más el contacto con el producto el que empieza a ayudarle al equipo a definirlo. Yo quisiera, Lucho, terminar con una idea y es que muchas veces los clientes o en escenario, y no, estamos en un escenario de cliente y proveedor, los clientes dicen, hombre, Lucho, te contrato a vos y contrato a tu equipo y ustedes son los expertos en telecomunicaciones, entonces ustedes tienen que decirme a mí lo que yo no sé. Puede que sí, puede que yo tenga como un grupo de desarrolladores que sean expertos en temas de telecomunicaciones y puedan darte ciertas guías, pero no podrán decirte absolutamente todo en el contexto de tu negocio. Es el contacto del producto, en la medida que están generando valor, en la medida que están generando resultados, que empiezan ellos también a identificar qué cosas pueden adicionar, ¿sí? Pero aún así, el responsable del producto es el product owner, no el equipo. Sí, que es que nosotros como desarrolladores somos dueños del desarrollo. Aún así, responsable del producto es el product owner. Sí, nosotros como proveedores, cuando hay proveedores, el proveedor es responsable de construir el producto de la forma correcta y con calidad. Dale, Lucho. Vamos, Rubén, a una pregunta más. Aquí tenemos otra pregunta, Lucho. Sí. Esta de los clientes ponen un anexo técnico con requerimientos a alto nivel y esperan iniciar de inmediato. Muchas veces no ponen product owner, sino usuarios funcionales sin capacidad de decisión. ¿Cómo se controla esto para iniciar adecuadamente un ciclo ágil con definición de historias de usuario? Por eso empezamos por el manifiesto. Es que por eso les decía, por eso empezamos. Y los responsables de negocio trabajan de forma cotidiana con el equipo. O sea, justo, es que no es alguien que no tenga el contexto, no es el analista, el que va a participar en eso, es personas que sepan del negocio, porque si no, lo que vas a terminar haciendo es, ok, hagan ágil y me cuentan cómo les va. Lucho, ese es un riesgo en esos contextos. O sea, terminas poniendo al frente a alguien que no es responsable del producto o a alguien que no tiene capacidad de decisión sobre el producto. Sigue ocurriendo muchísimo, ¿cierto? Product owner proxy o product owner escribiente, en fin, que lo que hacen es retardar el inicio del desarrollo, retardan la entrega de valor. Y hay que empezar a mirar a dueños de productos que ya sean representantes del negocio o que incluso ya sean emprendedores que manejen hasta el presupuesto del producto. Hay que ir en ese orden de ideas, pero recuerden, esto se va haciendo gradualmente, ¿sí? No es que hay que llegar a la empresa a decir, no, esto ya no lo hacemos de esta manera, es empezando a mostrar beneficios. Una de las formas que hemos encontrado es con historias ilustrativas, contándoles cómo lo hacen en otras organizaciones e incluso poniéndolos en contacto con esas otras empresas, si es posible, para que les cuenten de primerísima mano cómo es que lo están haciendo y qué beneficios han conseguido al respecto. Es más o menos así, es un cambio, lo que tenemos que empezar a promover son cambios en los comportamientos que a la postre dan como resultado cambios en la cultura, cambios en la forma de pensar y de hacer las cosas básicamente. Pero hay que empezar a trabajar en pequeño, esto se hace con pilotos básicamente. Aquí tenemos otra, Lucho. Sí. La inversión de recursos iniciales para levantar las historias del usuario y caso del negocio, entendimiento del valor que se va a otorgar, debe ser costeada por contratante. Es que las ideas nacen al interior del negocio y al principio hay un tiempo en el que esas ideas se validan y seguramente pasan a través de comités y de reuniones en donde se va encontrando, se va enriqueciendo la idea básicamente antes de que los proveedores del servicio, sean internos o externos a la empresa, empiecen a trabajar, ¿sí?, en una posible solución. Sí, pero una vez que se llama a esa parte proveedora, pues el trabajo ahí comienza el trabajo y eso ya es trabajo conjunto de ambos. Eso ya es parte de, digámoslo así, del contrato.
Sí, y por ahí me he encontrado con temas, está diciendo Oscar Amelunge, que un saludo para Oscar. Uno, cuando estás previendo, sí sería bueno, tú sabes hacer preguntas bien, yo quisiera pues esto es práctico, tú estás viendo cosas prácticas y te estamos hablando desde la experiencia. Por ejemplo, yo me he encontrado con clientes venga, los contratamos para que nos escriban las historias de usuario. Pues uno dice, no tiene sentido, o sea, eso es cascallail, o sea, eso es cascallail, o sea, eso es cascada y ágil, y estás terminando trayendo lo peor de los dos mundos. No estás ejecutando ni bien cascada, que supone un escenario estable, y estás para acabar de ajustar, estás tratando de poner a ejecutar en ágil cosas que definiste a priori que se van a terminar convirtiendo en desperdicio. Entonces, tampoco la definición, la construcción de historias de usuario es, volvemos y lo insistimos, es una construcción progresiva, ¿sí? Es una construcción que en la medida que se va construyendo, decidiendo el producto, se va construyendo el producto, se va definiendo, se va construyendo, y fuera de eso se va saliendo a producción para que esté validando las nuevas historias de usuario que vamos a construir. ¿Sí? Entonces es un tema que tenés como product owner a ser consciente de eso. Ahora, ¿qué sucede? Que si tú como product owner no eres consciente de eso, pues supuestamente deberías tener un Scrum Master que te guíe enseñándote a tener esas tres vistas. Tú tienes que estar en una vista en entendiendo, descubriendo el producto, una vista construyendo el producto y una vista en la construcción del producto, para que te des cuenta si estás generando valor real o no, ¿sí? Lucho. Exacto. Había una pregunta antes de esta que estás mostrando allí, Rubén, sobre la definición de listo, y de hecho quisiera verla de nuevo. Ahí la tienes, Lucho. Que se deben alinear las definiciones de listo o de preparado y de hecho con las historias de usuario, sacar temas técnicos y de interfaz de usuario. Sí, miren, primero, ese apellido de usuario está allí puesto, no es gratuito, ¿sí? Las historias de usuario se ven desde el punto de vista del usuario o del consumidor final, del producto, de la aplicación en este caso. Entonces, temas técnicos no aplican, ¿sí? Pensemos en nosotros mismos como un usuario, como un consumidor de un producto en el que no tengamos conocimiento del dominio. ¿Cómo funciona el motor de un carro por allá técnicamente? No me interesa. A mí lo que me interesa es que el carro encienda y comience a arrancar, ¿cierto? Internamente, pues, que si el motor y a qué tipos de pruebas lo sometieron. No, sí me interesa que sea de buena calidad el automóvil y nada más. Y aunque enseguida lo vamos a ver, las definiciones de preparado y las definiciones de terminado tienen algo que ver con las historias de usuario, en realidad son independientes, ¿sí? Son independientes en cierta medida. Vamos a hablar un poco de eso. Había una pregunta allí también. Aquí la tienes. ¿Cómo más evidenciar en una empresa la necesidad de tener a todos los involucrados realmente involucrados? Una de las formas es cambiando el lenguaje. A veces ayuda, ¿sí? Y hay diferencias entre involucrado y comprometido, la famosa historia del cerdo y la gallina, para que lo tengamos en cuenta. Yo sé que la gran mayoría de ustedes la debe conocer, sí, pero se trata más de compromiso, sí, que no porque somos equipos autogestionados, entonces no hay compromiso. No, vamos allí. No, hay que más o menos, de cierta manera, predecir lo que se va a hacer. Las predicciones, las estimaciones no las vamos a convertir en compromisos fijos, pero debemos tener pues la seriedad de afrontarlas y de saber qué pasó al final, una vez que entreguemos resultados. Aquí tienes otra, Lucho. Cuando un proyecto tiene front, es más fácil hacer las historias de usuario. ¿Cómo guío al equipo técnico para hacer historias de usuario que solo tiene desarrollo back? Lucho, ahí pido yo la palabra, Claro. Todo tiene un contexto. Y vuelvo y digo, todo tiene un contexto, ¿sí?
Ejemplo, voy a poner el ejemplo de solo historias back, y ahí sí le pediría a la persona que nos compartió la historia, compartió la pregunta, que le dijera, todo tiene un contexto. Jean Osga, ¿sí? El punto es, si estás haciendo una migración de backend, si estás haciendo una migración de web services, si estás haciendo una migración de alambrado y solamente estás cambiando alambrado A por alambrado B o marca A de alambrado por otra marca, son temas de back, ¿sí? Y realmente ahí no hay nada de interfaz gráfica y puede que definitivamente ahí no sea el contexto de una historia de usuario. El contexto ahí sea el contexto de una especificación de un web service, de una cola MQ, de cómo se especifica en ese contexto las cosas técnicas, porque no estás absolutamente teniendo nada de frontend. Déjame ahí, Rubén, por favor, la pregunta. No tienes ahí absolutamente nada de frontend, ¿sí? No tienes nada de frontend, simplemente estás trabajando por abajo. Ahora, una historia de usuario, como decía Lucho, yo quiero un carro que tenga, no sé, que sea 4 puertas, que tenga conexión Bluetooth, que yo lo pueda abrir con un clic en la llave. Esas son historias de usuario, son temas funcionales. Entonces, una historia de usuario, cuando ya se hace el tasking, se identifican las cosas que hay adentro. Es posible que para yo hacer la historia de usuario, pues es posible que exista una historia de usuario que se pueda abrir el carro con hacerle clic a la llave. Abrir carro con hacer clic a la llave. Yo como usuario del vehículo fulano de tal, quiero abrir el carro haciendo clic en la llave. Esa es la historia de usuario. Criterio de aceptación, cuando haga clic, que se abran que suene un pitico, etcétera, etcétera. Y que se abra el carro. Esa es la historia de usuario, ¿sí? Ahora, como está implementada, como la están desarrollando, ok, que el componente fulano se converse con el componente perano, que se prenda una lucecita, etcétera, que, por ejemplo, lucecitas, en la que se prenda la lucecita de las llaves sería frontend, y que se prenda la lucecita en el carro sería frontend. Esas cosas, son tareas técnicas, que los técnicos dirán, ok, hay que hacer esto, en fin, o sea, entonces eso, frontend y backend hacen parte de las tareas para construir la historia de usuario. Okay. Yo quisiera finalizar ese punto con algo, y es que hay distintas formas de representar historias de usuario. No todas las historias de usuario se representan con el yo como quiero para el formato de Rachel Davis, ¿sí? Que no nos pase eso de que cuando somos martillo todo lo vemos clavo, ¿sí? Porque ocurre mucho de que estamos tratando de maltratar las historias de usuario para que todo parezca una historia de usuario, y no se trata de eso. Exacto. Podemos cambiar la forma de representación de la historia. Miren, a propósito, vamos a mostrarles aquí una herramienta que creamos hace algunos años, el User Story Conversation Canvas. Es un lienzo, como dice su nombre, para conversar acerca de historias de usuario. Lucho, ¿sí? yo te hago una introducción. Discúlpame ahí, y es algo que hemos hablado con Lucho, qué pena ahí te interrumpo, pero esto no es un formato, esto es para generar conversaciones y para generar acuerdos. Esto es un acuerdo, es un contrato, es un agreement, es una forma de llegar a acuerdos entre usuarios o entre el product owner y sus áreas usuarias y sus involucrados. Es una forma, no la forma. ¿Sí? Y es una propuesta. Lucho desarrolló esto, y caíamos muchas veces mirando personas que le preguntaban, y yo, no, es que no es un formato a seguir, es algo que te va a ayudar a construir bien tu historia de usuario, a hacerla de una forma correcta, ¿sí? Ahí sí, Lucho, qué pena que te interrumpí, pero es que me parece que la idea es demasiado clave al momento porque la gente se pierde y dice, no, es que hay que llenar ese formato y me están exigiendo. Lucho, lo que te pasa el otro día, me exigen llenar este formato y por favor dígame cómo lo lleno. Sí. Y dicen, no, se desfiguró el instrumento. Es que no es para eso. Miren, sobre la historia de usuario vamos hablando precisamente desde el comienzo de la idea, desde que nace la idea
En el lado del negocio, todavía los equipos de desarrollo de producto no se han enterado siquiera que existen, pero desde allá hay unas personas ya interesadas en identificar y en empezar a validar ciertas características de lo que más adelante pueden llegar a ser las historias de usuario. Por ejemplo, que el mercado objetivo, los usuarios, los consumidores, allí una técnica como la técnica de user personas nos sirve muchísimo. Entonces empezamos a identificar qué tipo de personas es, su demografía, qué edad tiene, dónde vive, si, su profesión, en fin. Que en este caso, situémonos en el contexto de un servicio de compra de libros, ¿cierto? En distintas librerías. Y miren, hay una persona cuyas metas son descubrir nuevos autores y libros, encontrar historias únicas y catalogar su colección de libros, publicar un libro de ensayo. Tiene algunas frustraciones, mantenerse al día con las series de libros. Miren que esta persona es médica pediatra, es una mujer, ¿sí? Olvida las fechas de lanzamiento, falta de tiempo para buscar y leer, ¿sí? Su experiencia ideal es acceso a datos relevantes, privilegiados y confiables del autor. Puedes poner en full la presentación para que puedan leer, porque lo están, pongan eso, exacto. Eso, ok. Exactamente. Ahí. Entonces, de eso se trata. Y a partir de allí se empieza a conversar de las historias de usuario. Por ejemplo, como suscriptora premium, quiero tener la oportunidad de acceder primero a los libros de mi interés para ser una de las primeras lectoras y escribir y publicar sobre el libro, sobre esa publicación. Sí, miren que uno de sus sueños es publicar un libro de ensayos. Y más adelante, en algún punto del tiempo vamos encontrando los criterios de aceptación. Vean, yo en los criterios de aceptación quiero recibir alertas frecuentes sobre nuevas publicaciones con una semana de anticipación. Quiero decidir sobre la frecuencia de alertas. Quiero saber si estará disponible en mi ciudad. Que se incluyan los detalles del libro como el autor, el tema, en fin, ¿sí? Algunos. Saber dónde puedo adquirirlo. El contexto. Es que esta información solo venga de proveedores registrados, de que esta persona tiene poco tiempo para buscar nuevos libros, que sería bueno conocer y mejores precios de venta, que el entorno es buscar esto en un dispositivo móvil mientras espera transporte o tarde en la noche mientras hace pausa en el trabajo. Es una médica, entonces seguro tendrá jornadas larguísimas y que además solo le interesan primeras ediciones. Y miren que a medida que va avanzando el tiempo se va conociendo más información para que finalmente el equipo de desarrollo trabaje con esto. A propósito de lo que nos decían ahora, de alinear la definición de preparado y determinado con la historia, ¿qué aspectos relativos a esta historia de usuario deben tenerse en cuenta en la definición de preparado? Por ejemplo, se debe establecer si se quiere información específica del editor o solo de la editorial, tener definidos los accesos a la información vía Google, cómo clasificar la confiabilidad de fuentes de información. Miren que ella quiere notas de prensa, entonces, ¿cómo saber eso? Eso hay que tenerlo en cuenta. Y en la definición determinado, verificar la información de la publicación con al menos 3 editoriales y aprobada la verificación y que al final pues esté aprobada la verificación de accesibilidad con Google. Son cosas, incluso hablamos del resultado esperado, ¿sí? Oye, ¿qué esperan los usuarios o qué esperan ustedes del lado del negocio cuando esta historia de usuario esté implementada, esté en producción? Que los usuarios tengan acceso a información relevante y privilegiada sobre el lanzamiento del libro o colección, que haya información de contacto con el autor o editor y en qué formatos disponibles va a estar, qué posibilidad de tener o posibilidad de hacer la compra anticipada, ¿sí? Y la información de contacto de otros interesados en la publicación, hacer un círculo de lectores. ¿Y qué métricas? Miren, número de solicitudes de preventa, calificación anticipada de la publicación o ranking de interés, cosas de ese tipo. Por supuesto, la retroalimentación será más adelante, una vez que esté todo esto implementado. Eso es básicamente, son instrumentos que podemos ir usando, ¿sí? Anexos a los contratos en donde se va conociendo información.
conocer toda esta información con anticipación raya en lo imposible, y no es bueno esperar a que tengamos todo ese conocimiento para avanzar. Ya tenemos todo el conocimiento, ahora sí avancemos con la implementación. No, porque mientras esto ocurre, la competencia llega y sale con alguna otra cosa que nos saca del mercado, o llega la pandemia y esto pierde valor, ya no lo necesitamos. En fin, o el gobierno sale con algún tipo de regulación, el entorno se mueve y esto puede quedar obsoleto. Entonces esto se va adquiriendo con el tiempo. Es básicamente eso. Lucho, yo quisiera agregar algo al instrumento. Pues este ejemplo es un ejemplo que es muy rico en temas de contexto, de resultado esperado, de métricas, etcétera, ¿sí? Y, por ejemplo, el ejemplo que puse de la llave del clic que abre el vehículo, tal vez tenga menos información. Entonces, les digo, los instrumentos o las herramientas trabajan para uno, no uno para las herramientas. Uno observa hasta dónde el instrumento le está generando valor y hasta dónde puede usarlo. Esto te guía a identificar aspectos claves de la historia de usuario y de cómo generar valor. Recuerden que toda esta conversación que tenemos es sobre cómo generar valor, ¿sí? Vuelvo a un tema que también compartimos Lucho y yo frecuentemente, y esto se llama historia de usuario. Si la persona y que Uncle Bob, se me fue el nombre, Rod Martin y se me olvidó la otra persona que definieron las historias de usuario. Ellos compartían una cosa que decían: si nosotros quisiéramos que se llamaran especificaciones de usuario, se llamarían especificaciones de usuario, pues son historias, porque es que tienen que ser contadas. Entonces, usted tiene esto, pero a lo largo de la construcción de la historia de usuario durante el sprint, es posible que usted como product owner se acerque al equipo y le aclare cosas. O sea, esto no significa que ya no tuvo que acercarse al equipo. Usted debe acercarse al equipo a seguir contándole cosas. Eso por una parte. Y la otra cosa es que historias de usuario técnicas, no, eso no existe. Si quieren, pongo una especificación técnica de algo, quiero que el tiempo de respuesta sea menor de tanto, o si quiero, no tanto tiempo de respuesta. Y ese ejemplo no fue muy relevante. Quiero migrar a la nube tal componente, ¿sí? Supongamos que sea un tema técnico. Quiero migrar a la nube en tal componente. No tiene que escribir yo como equipo técnico, no, eso es un tema técnico. Ahora, ¿qué hemos observado nosotros en este acompañar equipos ágiles? Hombre, agrega mucho valor, ponele a esas cosas técnicas criterios de aceptación, pero no implica que usted tenga que hacer este formato, este lienzo. Eso no implica que usted tenga que poner todos esos elementos. No sé, Lucho, ahí, ¿qué preguntas hay? Las historias de usuarios se miran desde el punto de vista del usuario final, del consumidor. Sí, tenemos que pensar, si se trata de software, se miran desde el punto de vista del valor que le va a proporcionar al usuario, ¿sí? No de los componentes internos del software, del backend. Si eso lo incluimos en las conversaciones con los usuarios, seguramente vamos a tener problemas, porque es que los usuarios no entienden de web services, en el caso de software, y de la base de datos y de triggers y procedimientos almacenados. No es la idea, ¿cierto? ¿Sí? Lucho, tenemos muchas preguntas, nos quedan 5 minutos, no sé si se las voy enviando para que vayamos respondiendo. Respondamos algunas rápidamente, sí. Aquí tenemos una. Si yo estimo una historia de usuario con back y front-end no se vuelve muy grande, es que es eso, no es... Cuando estimamos la historia de usuario, por supuesto que hay que tener en cuenta todas las tareas necesarias para construirla. Sí, eso no es que si la estimo con back y front, no, es que tienen que ser todas las tareas necesarias, ¿cierto? Si yo voy a construir, qué sé yo, una mesa, no puedo estimarla solo con la parte superior de la mesa. Tienen que ir las patas, la pintura, todo ese tipo de cosas, todas las actividades que finalmente me llevan a la mesa, es eso. Aquí tenemos otra pregunta, Lucho.
¿Qué propuesta conocen en el Estado para establecer mejores contratos, ya que los tiempos de estos procesos son terriblemente extensos para ciclos bajo un convenio marco, como proponía Jorge Abad? Miren, de conocer en el Estado, de conocer yo de primera mano, sé del trabajo que ha hecho Claudia Toscano, ¿sí? Claudia Toscano ha trabajado mucho, mucho sobre ese tema, ¿sí? Ella les puede, Claudia Toscano de PM, Peter, historias de usuario, los creadores, o sea, es que no son historias técnicas, es que ese es el punto, son temas técnicos, son habilitadores técnicos, pero no son historias técnicas. O si estamos hablando de los referentes y los que crearon el concepto. Ahora, tú puedes empezar a encontrar gente que escribió, Mike Cohn escribió sobre historias técnicas y después dijo, me equivoqué, ¿sí? O sea, es que ese es el punto. Hay que ir a las fuentes, ¿sí? Una de las cosas y que los invitamos y que hemos hecho Lucho y yo es ir a las fuentes. Vayan a las fuentes y en las fuentes se van a dar cuenta qué dicen las fuentes y qué recomiendan, ¿sí? Saludamos a Gloria Cortés, a Andrés Robalino, muchos amigos, Daniel Ramírez están por ahí compartiendo, a Peter, a todos. No sé, Lucho, ahí, ¿qué tengas para decir? Sí, hay que tener muy en cuenta eso. De usuario, de consumidor final, sí. Hay un artículo que se llama algo así como As a developer is not a story. Sí, Mike Cohn ya desde el 2008 dijo, uy, por aquí no era. Recuerden, era cuando Ron Jeffries creó el concepto de tarjeta, conversación, confirmación, las 3 Cs, Car, Conversation, Confirmation, las 3 Cs de las historias de usuario. Él dijo, esto es para diferenciar las historias de usuario sociales, y sociales quiere decir conversacionales, de las especificaciones técnicas como los casos de uso. Sí, ese fue el énfasis que él hizo. La misma Rachel Davis, la que inventó, la que creó el formato de yo como quiero para, también lo dijo. No maltratemos a las historias de usuario hasta hacerlas parecer especificaciones técnicas. No es la idea con esto. Siempre el concepto ha sido verlas desde el punto de vista del usuario, básicamente, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Les vamos a dejar algunas referencias, por supuesto, nuestros blogs, incluso la presentación, pues lo que hemos mostrado lo pueden descargar, el User Story Conversation Canvas, que está disponible desde hace varios años, pues, para que lo vean ahí. En nuestros blogs, si entran ahí en nuestros blogs, a Gazafatonario de Lecciones Aprendidas, ahí van a encontrar la presentación ya publicada. Mostranos, Romero, Rubén, mostranos ahí ya para despedirnos de la gente. ¿Sí? Bueno, sí, ya nos quedan 3 minutos. Dale, aquí estamos todos. No, okay. Perdón. Así. ¿Te gusta así? Ok, dale. Vamos cerrando, mis facilitadores. Sí, muchas preguntas. Podemos por allí seguir hablando. Mientras llega ahora el último enlace, pues, en la Sala Colombia nos podemos encontrar y nos contactan con cualquier cosa. Les agradecemos mucho el rato y vamos avanzando en estas conversaciones. Muchas gracias, Lucho. Muchas gracias, Jorge, por la mañana de hoy. Gracias a los que asistieron en la mañana de hoy. Cerramos con un grado más de aprendizaje y conocimiento, lo que es la historia de usuario. Y bueno, no siendo más, cerramos la sala. Una feliz mañana y se cuidan. Gracias. Hasta pronto. Chao. Cuídense bastante. Hasta luego. Ahí les puse los links. Sí, ahí les puse los links de las presentaciones en los blogs de Lucho y mío. Cuídense bastante. Dale, gracias, Bye. Jorge. Gracias.